En un momento, hermanos, ya vamos a comenzar, solo estoy esperando el tiempo. Así que en breves momentos comenzamos. Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar, vamos a darle gracias al Señor porque nos permite una vez más poder estar en este lugar y también para aprender de su palabra. Padre, te damos gracias a esta hora porque tú eres bueno, tú eres fiel a nuestras vidas, porque nos guardas, nos cubres, nos proteges, nos bendices. Señor, gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tu mano no se ha separado de nosotros. Nos sigues guardando, nos sigues cubriendo y eres bueno para nosotros. Eres bueno para nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias porque podemos confiar, podemos descansar en ti. Señor, podemos saber de que tú eres el que guarda nuestras vidas. Señor, queremos pedirte por aquellos que están enfermos, Padre, te seguimos pidiendo por la vida de Alfredo Perea, que tú sigas haciendo la obra en su vida, que traigas, Señor, pon tu mano de salud, pon tu mano de sanidad, Señor, dale fuerzas, dale aliento, Señor, en medio del proceso, Señor, en medio de las quimioterapias, pero también que tú puedas traer paz a su corazón, paz, Señor, a su familia, a su esposa, a sus hijos, Señor, a todos aquellos que están alrededor de él. Señor, que no pierda su fe, que no pierda tu paz en ti. Señor, también por aquellos que han estado enfermos, te pedimos por la, Señor, recuperación completa de nuestra hermana Jackie Donado, Señor, por Franco Vázquez, por aquellos, Señor, que tal vez se me escape el nombre, aquellos que han estado enfermos, Señor, que tú puedas restaurar, Señor, sus vidas. Gracias, Padre, porque eres fiel. También te pedimos por la recuperación en la operación del pastor Don, Señor, que gracias a Dios ya pudo ser operado. Señor, que tú hagas una obra completa en su vida. Padre, Señor, tu siervo ha sufrido durante mucho tiempo el dolor en su cadera. Padre, que tú puedas darle paz, tranquilidad y que tú le des fuerza, ánimo, salud para seguir en tu ministerio, para poder seguir compartiendo y predicando de tu palabra. También, Señor, que tú puedas poner tu mano de salud en la vida del pastor Brandon y su esposa Loreta. Señor, que puedas, Señor, completar. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, y gracias porque nos permites un jueves más para aprender de ti. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendiciones seguir aprendiendo del Señor. El tema que hoy vamos a ver es, siguiendo en la continuación de Deuteronomio, es sobre los diezmos. Hoy, este día, no es la enseñanza como tal de los diezmos. Eso
lo quiero dar en el discipulado, que es el día miércoles de doctrina básica. Y es probable que en un mes lo pueda compartir. Lo he querido dejar como de último porque llevamos ya alrededor de 60, creo, enseñanzas, creo que por ahí, por ese número creo que vamos, del discipulado de doctrina básica. Significa que los miércoles hemos abarcado alrededor de 60 temas. Y ahorita estamos ya por terminar, si déjenmelo decir así, como la segunda etapa. Y el tema de la enseñanza de los diezmos no quise tocarla cuando íbamos, no por ninguna razón, porque quería seguir con algunos temas. Entonces la voy a dejar para cerrar la segunda etapa con cuestión del discipulado de doctrina básica. Amén. Entonces ese día vamos a ver ciertas cosas porque como Misión Cristiana Judá sí creemos de que el diezmo es vigente, pero hay que enseñar con respecto a eso, ¿verdad? Hay muchas cosas. Hay mucha gente que enseña que el diezmo ya no es vigente. Mire, pues si alguien no quiere diezmar o alguien no cree, pues hay que respetar. Pero déjeme decirle algo, eso puede ser debido a una falta de conocimiento, porque hay gente que solo repite lo que otros dicen, sin fundamentos, dan versículos bíblicos que no tienen ningún fundamento, y pues al final discutir con alguien o pelear con alguien, para eso Dios no me ha levantado, para pelear con alguien y convencer a alguien, no. Hay otras personas que hay algo más, ¿verdad? Muchas veces no es porque no crean, sino por un tema de ser avaros. Eso es. Entonces, hoy como tal, el tema del diezmo no lo voy a dar, no lo voy a tocar porque es un tema muy extenso. Amén. Es un tema muy extenso. Porque mire, y aquí vamos a ver algunas cosas. Voy a dar algunos detalles que los vamos a ver más adelante. Fíjese que el concepto de la presentación de los diezmos en el estudio que hemos venido ya había sido tratado allá en la introducción del santuario central. Se recuerda que cuando estudiamos el capítulo 12 había una adoración en un santuario central, y eso está en Deuteronomio 12:6. Dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos. Cuando hablo de santuario central, es el tema del santuario único, que había que derribar todos los demás altares y que solo se podía presentar. Entonces dice Deuteronomio 12:6: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahora, fíjese, la existencia y presentación de los diezmos era conocida por diversas naciones. Amén. En el Antiguo Oriente, y su institución se remonta a la antigüedad. Entonces, cuando vemos que Abraham, la primera vez que se habla del diezmo en la Biblia, o en la Biblia que aparece, ya lo vamos a leer, es allá en Génesis 14:20. Génesis 14:20, hasta ahí se oye. Pero eso no quiere decir que allí es que se instituyó o se creó o se hizo lo del diezmo. Imagínense, Abraham, la tierra, pongámosle un tiempo a la tierra. Desde la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecan, amén, desde la caída del hombre hasta Cristo hay un aproximado de 4004 años. Amén. Ese es el aproximado. Porque ¿cuánto tiempo vivió Adán en el Edén? No lo sabemos. ¿Cuántos años tiene la tierra preadámica? No lo sabemos. Podrían ser miles o podrían ser millones.
No lo sabemos, no tenemos ese dato. Pero de la caída de Adán al día de hoy, hay un aproximado hoy, serían de unos 6.025 o 6.026 años. Por ahí anda el aproximado. Ahora, fíjese, Abraham, el relato de Abraham en la Biblia se estima que apareció allá por el año 1921 antes de Cristo. Entonces estamos viendo de que desde Adán, desde la salida de Adán a la mención de Abraham, habían pasado aproximadamente más de 2000 años. Amén. Más de 2000 años. Ahora, si vamos en ese orden, como le dije, acompáñeme a Génesis 14:20. Génesis 14:20. Que como le digo, la enseñanza de hoy es explicar lo que dice Deuteronomio. Por eso le digo, esté pendiente, en doctrina básica ya voy a dar yo un estudio sobre el diezmo y vamos a ver muchas citas. Vamos a ver muchas citas en base por qué es al día de hoy. Y déjeme darle un primer indicio, ¿ok? Dice Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Oiga, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le dio a Abraham? Bueno, ahí mismo, retrocedamos unos versículos y lea Génesis 14:18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, oiga, sacó pan y vino. Oiga, sacó pan y vino. Según Hebreos, que es el que nos da un mayor entendimiento, una mayor claridad, ¿quién es Melquisedec? Es Cristo. Entonces, la aparición de Melquisedec con Abraham es una cristofanía. Amén. Entonces la pregunta es, ¿a quién le dio a Abraham los diezmos? ¿Se los dio a Dios o se los dio a Cristo? Pues a Cristo. Además, dice que en el 18 sacó pan y vino. Oiga, sacó pan y vino antes de los diezmos. Es primero Melquisedec el que saca pan y vino. Ahora, ¿y qué hace Cristo? ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Y después lo enseña Pablo como como algo institucional de la iglesia. El pan y el vino. ¿Y qué representan? La muerte. Entonces, Abraham le da los diezmos, ¿a quién? A Cristo. A Cristo se lo dio. Segundo, Abraham no era un judío. Y entonces vemos que el término o el conocimiento de la práctica de los diezmos era a la antigüedad. Estamos hablando que desde Adán hasta Abraham, todavía no Abraham, sino que Abraham, hay más de 2000 años. Amén. Y entonces Abraham, o ya hablando como Abraham, dio sus diezmos a Melquisedec. Esto es a Cristo. Entonces, hay cositas más que vamos a ir viendo, porque cuando la gente hace una referencia del diezmo allá en Hebreos, fíjese que yo siempre digo, un texto sin contexto es un pretexto. Allá en Hebreos está hablando del orden de los sacerdotes levitas. Amén. No está hablando del diezmo, está hablando de que este mandamiento, y algunos llegan a decir que allá en Hebreos se abrogó por completo la ley, toda la ley, y no es así. Por eso le digo,
necesitamos sentarnos. Ahora, otro ejemplo que vemos, porque estamos hablando, es que Jacob prometió dar su diezmo a Jehová. Eso está en Génesis 28 y siempre me llama la atención cómo lo dice Jacob. Oiga las palabras que dice Génesis 28, 20 al 22. Y déjeme decirle algo antes de continuar. El diezmo es algo voluntario. No tiene que ser, no es obligación, no es ninguna obligación. Y otra cosa que lo vamos a ver ese día de la enseñanza. Quien después de Cristo para acá enseñó que el diezmo era obligatorio, no fue la iglesia cristiana, fue la iglesia tradicional. Lo pusieron como una obligación. Amén. Exacto. Entonces hoy vamos a ver por qué había que darlo. Amén. Y mucha gente no cree y tiene razón y se le entiende. Porque muchos han abusado. Y hay una razón y un porqué. Y muchos han abusado de eso. Y ahorita vamos a ver por qué es el propósito. Pero déjeme terminar con esto. Dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ve, en ningún momento, en ninguno de los dos momentos llegó, en el caso de Melquisedec, no llegó a exigírselo. Y en el caso de Abraham, ¿acaso Jehová o acaso Dios se lo demandó? No se lo demandó. Entonces, ¿cuál era la razón o el propósito? Acompáñenme ahora para leer el texto en el que vamos a estudiar. Estaba dando esta pequeña introducción. Deuteronomio 14, 22 al 29, que es necesario aprenderlo, ¿verdad? Deuteronomio 14, 22 al 29. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Dice ahí que lo venderás, y esto era que lo iba a convertir, se ocupaba como el caso de la plata. Y hay mucha gente que me dice, no, es que allá en el diezmo había que dar de lo que se hacía. Claro, porque si yo sembraba, de ahí tenía. Pero mira, aquí está diciendo, si no pudieres, ¿en qué los ibas a convertir? En dinero. Ahí es otra cosa que mucha gente dice, que al día de hoy no hay que traer dinero. ¿Y entonces qué vamos a traer? Porque ¿qué es lo que usted recibe por pago? Amén. Etcétera. Bueno, sigamos. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, el propósito del diezmo era para promover para las necesidades del templo y de los sacerdotes, y también para ayudar a las personas pobres
que vivían en la sociedad israelita. Israel nunca había tenido tierra, nunca. Ellos venían de ser, ¿qué? Un pueblo y era esclavo. Y ahora iban a llegar a un lugar donde iban a tener tierra, donde iban a tener templo, donde iban a tener gente que iba a estar sirviéndole al pueblo. Entonces, la razón por la cual había que traer el diezmo era para el sostenimiento del templo, de los levitas, y aquí dice, de la viuda, del huérfano, del pobre y del extranjero. ¿Por qué razón se diezma? Bueno, hermanos, hay que pagar agua, luz, hay que pagar, ¿cómo se llama? Las cosas que se necesitan. Si alguien va al baño, pues hay que haya papel, que estén limpios. Amén. Si, etcétera, todas esas cosas. ¿Y quién disfruta de eso? ¿O quién se hace partícipe? Todos los que estamos en la iglesia. Entonces, el diezmo de todo lo que producía la tierra se presentaba anualmente a Jehová en el templo. ¿Por qué en aquel tiempo se hacía anual? Porque muchas de las cosechas eran una vez al año. Habían que esperar que pasara, venía el tiempo de la siembra, venía el tiempo de lluvia y después venía el tiempo de la cosecha. Y entonces había que esperar hasta el siguiente año. ¿Para qué? Para volver a sembrar. Entonces no se sembraba 2, 3 veces en el año, se sembraba una vez. Entonces se trabajaba y todo el esfuerzo de una persona o de una familia lo venían a ver al año. Amén. Al año. Ahora, nosotros, independientemente de donde estemos, puede ser que la remuneración que tengamos en algunos casos a diario, otros a la semana, otros cada quincena y en algunos casos al mes, pero no pasa de eso, muchos a la semana o quincenalmente. Entonces, en el caso de Israel, por todo lo que el Señor les había dado, de donde los había sacado y que no se olvidaron, Él hace una demanda de la 10ª parte de la producción anual de cada familia o de individuo, porque empieza el versículo 22. Indefectiblemente, esto es inevitablemente. Amén. Inevitablemente. Ahora, fíjese allá, no me quiero adelantar por algunas cosas, pero por lo que vamos a ver. Allá cuando es en Malaquías, que el Señor dice que robará el hombre a Dios, fíjese que no habla, cuando usted se da cuenta, no habla de los israelitas, no dice, déjeme ver si lo encuentro rápidamente. Óigame, aquí está. Malaquías 3:8, solo estoy haciendo un punto en buscar. Dice, robará el hombre a Dios. Fíjese, dice, robará el hombre a Dios. Fíjese que aquí no dice, robará el israelita. Y cuando se busca este hombre, habla de rojizo, habla de la creación. Amén. De la creación. Aquí no está hablando solo de los israelitas, cuando lo vemos en Malaquías 3:8. No está hablando solo de los israelitas. Está hablando de toda la creación. Así que, entonces, el Señor demandaba la 10ª parte, en el caso de ellos, sí, era algo instituido en ellos. A los judíos se les dio como ley, pero al gentil es voluntario, pero más que voluntario, es una deuda que uno tiene con el Señor. Amén. Es una deuda que tenemos. Porque oiga de qué manera cuando lo leímos en el caso de Jacob. Si el Señor fuere conmigo y me diere pan, y me diere vestimenta, y me bendijere en lo que hiciere, yo le daré. Era una deuda.
Al final a Jacob se le convertía en una deuda, porque el Señor le dio todo, entonces al final se vuelve una deuda. ¿Quién es el primero que da? Él. Amén. Entonces, en la mayoría de los israelitas, ellos dependían del campo para su existencia. La ofrenda presentada a Jehová incluía granos, viñas, aceites, animales y todo lo que un individuo podía producir. Como lo dice en el 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Amén. Entonces, aquí estamos viendo cuáles eran las razones, ¿verdad? Entonces, ¿qué había que hacer? Dice el versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, que había un santuario único, había un templo, pero que en algunos lugares, por estar muy lejos, había lugares en los cuales se podían reunir, en donde estaba un levita, así como también, ya que no se podía llevar todo el ganado hasta tal ciudad para que allá fuera degollado, se tenía que degollar en tal lugar. Entonces ve, el Señor estaba, poniendo orden para que nadie hiciera como quisiera. Entonces leo, seguimos. Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén. Entonces, los diezmos se presentaban delante de Jehová. Había que traerlos. Sí, por eso es que en el caso de nosotros, cuando recogemos las aportaciones, que bueno, yo digo aportaciones, es ofrendas y diezmos o alguna limosna, porque todo tiene un porqué, ¿verdad? Entonces se pone el alfolí adelante y cada quien había que llegar, sale a dejarlo, porque así como el pueblo le tocaba ir a dejar la parte que le correspondía a Dios. Entonces, ¿dónde se presentaba el diezmo? En el lugar que había escogido Dios para hacer habitar allí su nombre. Por eso es bien claro, ¿verdad? Entonces, ok. Y entonces en el templo el adorador también consumía sus diezmos con su familia y con los levitas. Eso está ahí en el versículo 26 y 27. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Oiga, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, en el templo, en el lugar donde se entregaba, tanto el adorador consumía sus diezmos con su familia y con los levitas. Mire que era una parte, era algo que se tenía que hacer como familia. En aquel caso de aquel que tenía familia, se presentaba como familia. Mire qué bendición. Amén. No es, lo que yo gano, lo que tú ganas y vamos a traer. No, aquí era un solo diezmo y se presentaba como familia. Y eso ayudaba a que los hijos entendieran, conocieran y lo hicieran de la misma manera. Entonces, considerando que una familia no podía comer la 10ª parte de la cosecha, amén. Imagínense que alguno sembraba trigo y había cosechado, voy a ponerle, ¿verdad?, 500 libras para no hacer algo tan exagerado, 500 libras de trigo. Entonces había que traer 50. No se iban a comer las 50 libras de una sola vez. Amén. Entonces el adorador y su familia comían una parte de la ofrenda, es decir, cuando llegaban ahí comían de eso. No es que tenían que llevar algo adicional para que ellos comieran,
sino que decía, cuando vengan aquí y la traigan, pueden comer parte de la ofrenda o del diezmo, que el diezmo es una ofrenda, pero parte de eso se traía. Ellos comían con su familia y tenían que comer con los levitas y dejaban lo demás para el sostén de los sacerdotes y de lo que hemos mencionado, de todos aquellos que no tenían. Fíjese que ese es el propósito, uno de los propósitos, y aquí vamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de los diezmos en una iglesia? Cubrir primero las necesidades que en el templo hay. Por eso cuando el Señor dice, y haya alimento en mi casa, ¿qué quiere decir? Que traduzcámoslo a la actualidad, que no falte para pagar la luz, que no falte para pagar el agua, que no falte para pagar lo que se necesita ahora para el servicio. Que no haga falta como para, si a los niños hay que darle un refrigerio, si se hizo algo. ¿De dónde tiene que salir? De lo que se da en la iglesia. No estoy de acuerdo de que a las iglesias, pero por favor no se me malentienda. En ocasiones donde muchas veces si hay, tienen la capacidad y aún así todavía quieran hacer que las personas lleven más. Diferente es cuando tal vez no alcanza, porque así es, hermano. Hay lugares en donde lo que se recibe, lo que se recoge, hermano, es muy poco. Es muy poco. Porque tal vez por la condición de las personas y mira, aquel que es hijo de Dios y aquel que tiene el llamado y aquel que es siervo de Dios, déjeme decirle algo, nunca le va a hacer falta si entiende para qué y por qué son los diezmos y para qué sirven. Hay muchos pastores que muchas veces ellos dejan de comer o dejan de comprarse algo o de lo que sea. Es decir, comprar algo en el sentido de que es para la manutención, ¿verdad? Por ayudar a otras familias que no tienen. Entonces, es que hay que entender cuál es el propósito. Entonces, muchas veces, hermanos, como iglesia del Señor, desconocemos el propósito o la razón para qué era. Pero viene alguien y dice que el diezmo no es para hoy y lo que hacemos, le creemos. No, tenga cuidado, conozca de la palabra del Señor, porque el Señor dijo, te voy a bendecir, pero tienes que traerme. Amén. Sigamos. Entonces, el propósito de esta comida, cena ceremonial en el templo, era para ayudar a cada israelita, a renovar su relación personal con Jehová. Amén. Aquí, no sé si lo voy a leer, ya lo leí. Hay una cita donde dice, no sé si fue en el 23. Dice, oiga lo que dice la parte intermedia del versículo 23. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Pero también acompáñeme ahí a Deuteronomio 12, del 4 al 7. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Está hablando ahí, no haréis así sobre que había que adorar con las estatuas, con todo lo de los altares, no que había que destruirlo, ¿verdad? Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Amén. Entonces, el propósito de este acto ceremonial en el templo era para ayudar a cada israelita a renovar su relación personal con Jehová. ¿Por qué?
Porque tenían que hacer esto cada año, tenían que regresar a ese lugar. Entonces era renovar, renovar. ¿Por qué? Porque ellos traían y decían, bueno, el Señor fue bueno con nosotros, con mi familia. Miren lo que traímos, lo que trajimos. Y entonces eso era para que cada año y cada año y cada año podían darse cuenta de la bendición del Señor. Entonces, además, la presentación de los diezmos en el templo era para ayudar a cada israelita, a aprender a temer al Señor como creador y soberano, que fue lo que leímos en el versículo 23, ¿verdad? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. No está hablando del temor del terror. Amén. No está hablando del temor, sino que el principio de la sabiduría, sabiduría, inteligencia, es el temor a Jehová. Veo yo que si doy el diezmo, mire, el Señor nunca se queda con nada. ¿Por qué no les dice allá? Probadme pues. Es en la única parte, creo yo, de la Biblia que el Señor dice, probadme en esto y vean si no voy a bendecirlos. Amén. Pero como le digo, quiero guardar algunos puntos que vamos a ver en relación al diezmo. Entonces, la expresión, como dice aquí en el versículo 23, para que aprendas, conecta la presentación de los diezmos con la lectura del libro de la ley. Amén. Entonces, era algo que se tenía que hacer, era algo que se tenía que recordar. Entonces, esto indica que la ofrenda era presentada durante una de las fiestas de Israel. Entonces, no podemos dar una precisión en cuanto a qué ocasión era la presentación de los diezmos en el templo, ¿verdad? Es algo, pero era algo que ya tenían ellos establecido. Ahora, si un israelita vivía en una ciudad o en un pueblo muy lejos del santuario, como dice el 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero. Esto es para aquellos que dicen que solo se podía presentar los animales, los granos. Oiga, el desconocimiento de la palabra nos lleva aquí, dice, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, el adorador, porque es una adoración, el que traía esta ofrenda llamada diezmo, era que un adorador podía convertir su diezmo en dinero. Entonces la palabra dinero en hebreo es plata. Este metal era usado ampliamente como cambio. Amén. Como cambio. Entonces, con la plata el israelita podía comprar lo necesario para celebrar el culto en el templo. Entonces, esta manera de hacer peregrinación y ofrecer sacrificios en el templo continuó por muchos años y aparece en el Nuevo Testamento en los días de Cristo. Ahora, hubo una práctica, ¿verdad?, que era la de comprar los animales en el templo para los sacrificios. Y si vemos por qué el Señor se enojó, entonces hay algo muy interesante en esto, porque hay una razón por la cual el Señor se molestó, que esto está en Mateo, acompáñenme a Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Oiga, los que vendían y compraban en el templo.
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y también, déjeme ver, Juan 2, 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces aquí hay una razón, aquí hay algo que explicar muy importante. Primero, cuando alguien llevaba su ofrenda, y la ofrenda dependía del poder adquisitivo que la persona tuviera. Si alguien tenía poco dinero, entonces se llevaba una paloma, un palomino, algo pequeño, y dependiendo del poder adquisitivo que se tuviera, así se podía llevar hasta un buey, una oveja, etcétera. Todo dependía de la capacidad económica. Mire, no ve que el Señor nunca impuso algo que alguien no pudiera llevar. Imagínese que hubiera quedado que todos tenían que llevar un buey. No, era la capacidad. Entonces el Señor no ve cuánto damos, no ve la cantidad de lo que damos. Amén. No ve la cantidad, sino que ve lo que damos, cómo lo damos. Eso es lo importante. Porque si alguien va a diezmar $1 porque recibió 10, el Señor no está diciendo todos tienen que dar 10. No, es la décima. Y ve con qué intención. Amén. No es cierto tampoco de que yo voy a decidir cuánto dar en el caso del diezmo. No, eso lo puede hacer usted con las ofrendas. Porque las ofrendas son voluntarias, en el sentido de que usted puede decidir lo que quiera dar. Pero en el caso del diezmo no. Bueno, vuelvo otra vez. Entonces, cuando había que llevar, había que pasar. Recuerde que esto era una ofrenda, también una ofrenda o cuando se llevaba algo era para la expiación de los pecados. Entonces la persona tenía que pasar y todo el pueblo miraba que usted iba con su ofrenda, usted tenía que pasar y llevaba su ofrenda. Entonces todo mundo fulano va por la expiación de sus pecados. Entonces, al haber vendedores y cambistas, es decir, aquellos que hacían, hoy ¿cuánto me das? Yo te doy en moneda y todo lo demás. Al haber esto, ya muchos evitaban el pasar ese pasillo o ese camino para poder llevar para el animal, para el sacrificio de la expiación de mis pecados. Entonces, comprar en el templo me evitaba que los demás vieran que yo tenía que llevar esto. Segundo, otra cosa, y es que también aquí los sacerdotes estaban de acuerdo, porque si los sacerdotes no hubieran estado de acuerdo, nada de esto se hubiera dado. Tercero sería, ¿verdad? El que no me vieran, el que los sacerdotes estaban de acuerdo, que eran corruptos, porque no se puede decir otra cosa. Y el tercero era que el sacerdote recibía animales imperfectos. Y recuerde que el Señor allá dice que cuando se iba a presentar un animal, este tenía que estar perfecto. Y habla de que no tenían que estar ciego, que no tenían que tener un testículo magullado, que no le faltara una pierna, una herida o lo que sea. Para poder presentarlo delante del Señor era perfecto. El templo no era lugar para que se hiciera eso. ¿Qué quiere decir? No era un lugar para hacerse de la vista gorda o de la vista pacha de los pecados de los demás. Eso no era. Entonces, se había cambiado todo eso. Entonces venía la gente y presentaba pongamos una oveja ciega delante del Señor y de las órdenes que Él había dado. Eso no se podía hacer. Amén. Entonces,
Es como que alguien quiera venir a diezmar o ofrendar de un robo. No, no se puede aceptar. No se puede aceptar de algo mal hecho. No se debe de aceptar. Tiene que ser de algo que se ha trabajado, algo que sea de lo lícito. Entonces, imagínense, llegó un momento en que, imagínense, el templo que parecía más un establo. Siempre vamos a encontrar a gente, y siempre ha habido, y eso es lo que usted con la palabra del Señor tiene que darse cuenta. Hay mucha gente que va a ocupar el evangelio para hacer un negocio. Usted no puede estar ahí, ese es mi consejo. Entonces, había que hacerlo. ¿Entiende hoy por qué? Si usted no lo sabía, ¿por qué el Señor tiró aquello? Porque cuántos animales imperfectos ahí, ¿verdad? Quiere decir que ahí se vendían los animales imperfectos que nadie quería. Se hacía negocio. Mira, yo tengo unas ovejas que están malas. No, no hay problema, yo las vendo allá. Yo allá las vendo en el templo, imagínense. Y es por eso que no se debe permitir un pecado, ni alguien estar en pecado para estar. Amén. Entonces, la presentación del templo, del diezmo en el templo, no eliminaba la responsabilidad que cada israelita tenía de proveer para el sostén de los levitas y de las personas pobres e indigentes que vivían en la comunidad de Israel. Aparte de que había que dar el diezmo, entonces no se eliminaba la responsabilidad de que como israelita tenían que ayudar a los levitas que estaban en las regiones y de las personas pobres e indigentes que vivían en la comunidad de Israel. El Señor hasta, mire cómo es el Señor, que hasta cubrió o protegió, si lo podemos hablar de una manera, de los extranjeros. Entonces, recuerde que los levitas no tenían propiedad y vivían a la merced de la comunidad. Eso está en 12:12, Deuteronomio. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. Y el levita, oiga, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Mire el Señor dejándolo ahí, ¿verdad? Y Deuteronomio 26, 11, 13, estoy un poco rápido porque no me quiero pasar del tiempo. Deuteronomio 26, 11 al 13, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Entonces, ¿por qué es esto? Porque también cada 3 años se recogía una ofrenda especial para ayudar a los levitas. Deuteronomio 26:12, que lo leímos, llama cada tercer año el año del diezmo. 26:12. Amén. Como lo acabamos de leer, ¿verdad? Cuando acabes de diezmar, etc. Entonces, este diezmo del tercer año era destinado para el sostén de las personas pobres en Israel. Mire, ese es de las razones. Una iglesia tiene esa responsabilidad,
de que los ingresos que llegan a la iglesia es para cubrir las necesidades que en ellas hay, pero también en ayudar a aquellos que no tienen el recurso necesario. Tal vez viéndolo ahora en esta situación, bueno, las viudas que no tienen hijos que las puedan sostener, pobres, gente que está en una delicada situación, ¿verdad? Y sí, hermanos, también hay gente en las iglesias, y eso también está lleno muchas veces la iglesia, de gente que se vale, ay, mire, tengo esto, y gente que no quiere trabajar, o etcétera. Pero la responsabilidad es ayudar a todo aquel que lo necesita. Esa es una de las responsabilidades. Y muchas veces se ha perdido esa visión de ayudar a aquellos que necesitan. Amén. Deme un segundo. Amén. Entonces, la necesidad de esta ofrenda especial, es decir, cada 3 años, significaba que el diezmo anual, oiga esto, significaba que el diezmo anual no era suficiente para satisfacer las necesidades de las personas más pobres que vivían en Israel. Entonces dice el Señor, cada 3 años se va a dar algo adicional. Entonces, esta ofrenda especial se usaba para alimentar a los levitas, a los forasteros, a los huérfanos y a las viudas. Y este grupo de personas eran consideradas las más pobres en Israel. Entonces, es posible, no estoy aseverando algo, que el diezmo del tercer año era una ofrenda adicional al diezmo anual que pertenecía al templo. Amén, había que dar algo adicional. Entonces, las ofrendas anuales se usaban principalmente, las ofrendas anuales se usaban principalmente para mantener los gastos del templo y de los sacerdotes que servían en el mismo. Amén. Y los diezmos del tercer año eran para sostener a las personas pobres en la comunidad. Ve que es lo importante. Es una bendición. Es una bendición que, como lo expliqué al inicio de la enseñanza, en el cual, ¿por qué es vigente? Bueno, porque Abraham se lo dio a Melquisedec, a Cristo. Y al final, hermanos, es para bendecirnos. Si alguien me dice, hermano, yo no creo, bueno, hermano, no hay ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque el que bendice es Dios. Yo no soy Dios para bendecirlo a usted. No, yo no soy Dios. Pero hay razones por las cuales, y hasta el día de hoy, hay razones. Mire, es una bendición muy grande poder ayudar a aquellas personas que necesitan. Y entonces el Señor estaba cubriendo a los levitas, cubriendo a los sacerdotes. El Señor les dijo, ustedes no van a hacer nada más que servirme a mí. Y entonces, todo lo que ustedes tengan que hacer, el pueblo, fíjese, por eso es la responsabilidad de los pastores. Yo sí creo, hermano, yo sí creo esto. Y hay que tener mucho cuidado con las finanzas del Señor. Mucho cuidado. Y el que no lo ha tenido, pues un día va a dar cuenta, hermanos. Así de simple. Y si alguien se tomó, se robó, como usted lo quiera llamar, se valió de las personas, un día va a dar cuenta. Muchas veces vienen las personas y repito otra vez, ¿por qué a muchas personas son engañadas? Porque tienen una falta de conocimiento. Si usted tiene conocimiento de la palabra del Señor, ¿qué pasaría si yo un día llego y le digo, hermano, dice el Señor que me dé su carro? Yo espero que usted me dijera a mí, mire, voy a esperar que el Señor me diga a mí también para dárselo. Amén. Hermanos, si yo un día le llego a decir, hermanos, está enfermo, pues meta $100 en uno y venga a depositarlo aquí y traiga, hagamos un pacto. Yo le pido, hermano, que ese día usted me bloquee y nunca más vuelva a escuchar una enseñanza.
Porque esto no es un trueque. Esto, el poder, la bendición de Dios no es un trueque. Hay una enseñanza clara. Porque las personas que participaban de esta ofrenda, de lo que se daba, ¿verdad? De esta ofrenda especial, eran recipientes de la generosidad de la comunidad. Y las personas que daban esta ofrenda especial eran recipientes de la generosidad de Jehová. Miren cómo va aquí, y con esto voy terminando. Voy terminando. Voy a leer última vez el versículo 19 de Deuteronomio 14. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. El Señor le estaba recordando a los israelitas, ustedes pueden trabajar, ustedes pueden decidir qué hacer, construir una casa, tener ganado, darse el lujo, viajar y todo lo demás. Los levitas no pueden. El Señor se los hace recordar. Los levitas están ahí para servirle a ustedes. Para que cuando ustedes traigan para la expiación, para un montón de cosas, ahí van a estar ellos. Mire, son servidores de ustedes. Pero que al ministro, muchas veces uno como ministro se le olvida que uno es servidor del Señor y del pueblo. No el dueño del pueblo, no el capataz del pueblo, no el amo ni señor del pueblo. No, uno está para servir al pueblo. Amén. Entonces, dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga. Oiga esto. ¿Qué fue lo que le dijo allá Jacob al Señor? Si tú estás conmigo, si me das pan, vestimento y me bendices en todo lo que hago, yo voy a darte el diezmo. Y oiga lo que dice aquí. Y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Mira qué importante. Entonces el Señor le está diciendo, o lo que acabo de decir es que el levita, como el pobre, es que mire, el Señor fue bien claro, como el pobre, la viuda, el huérfano o el extranjero, está diciendo que ellos que lo que se estaba dando, oiga esto, que lo que se estaba dando como una ofrenda al Señor, era una generosidad que recibían estos que le acabo de mencionar de parte de aquel dador o de aquella familia que la daba. Amén. Entonces, el levita, como los demás, recibían la generosidad, se tomaba, mire cómo se toma, como una generosidad. Amén. Aunque estaban cumpliendo un mandato del Señor, era una generosidad. ¿Y ahí se quedaba todo? No se queda ahí todo. ¿Por qué? Porque aquel que daba, recibía de parte del Señor o su generosidad. ¿Y qué es esa generosidad de parte del Señor? Dice, para que Jehová tu Dios te bendiga. En toda obra que tus manos hicieren. Mire qué importante. En toda obra que tus manos hicieren. Y quiero terminar con esto. Cuando hace poco que estudiábamos o meditábamos en darnos nuestro pan diario, ¿verdad? Hermanos, hay una generosidad del Señor. ¿Por qué? Porque usted primero necesita tener vida. Amén. Sin vida, entonces, alguien muerto no puede hacer nada, pero usted necesita vida. ¿Qué más necesita? Usted necesita salud. Amén. Usted, aparte de salud, necesita capacidad o medios para poder hacer su trabajo. Necesita trabajo. Amén. Y para que usted
tenga un trabajo, es por gracia del Señor. Es porque Él abrió. Y si usted tiene trabajo, amén, entonces usted recibe un pago. Y con ese pago, ¿usted qué puede hacer? Comprar el pan diario para usted y para su familia. El Señor nunca se queda con nada. Entonces, yo espero que por lo menos hoy pudimos estudiar cuál era la razón en Deuteronomio de que era. Y como le digo, probablemente en un mes o un mes y medio, creo que por ahí, si no menos, voy a dar la enseñanza en doctrina básica los miércoles con respecto a qué es el diezmo. ¿Para qué es el diezmo? Amén. No si el diezmo es bíblico, no, claro que es bíblico. ¿Es vigente? Claro que sí, se lo medio expliqué al principio, pero en ese día vamos a entrar. Y le voy a decir algo, y se lo repito otra vez. Es su decisión. ¿Usted no quiere diezmar? No diezme. Muchos dicen, no, muchos llegan a decir, el que no diezma pierde la salvación de Dios. No, hermanos, no. Si alguien le dice que va a perder la salvación, esa es mentira. No es así. No tenemos por qué meterle miedo al pueblo. No, hay que enseñarle. Si alguien mire, es lo mismo. Y le digo con esto, es lo mismo. Si alguien quiere pecar, que vaya y que peque. ¿Quién soy yo para detenerlo? Nadie. Si alguien se quiere emborrachar o endrogar, hermano, es su decisión. Muchas veces los ministros llegan a creer, me voy a incluir, llegamos a creer que nosotros somos los que bendecimos a los demás. No, no es así. Aquí Moisés le está diciendo, para que Jehová tu Dios te bendiga. El que bendice es el Señor. Póngalo prueba a Él, no al hombre. No piense en lo demás. Ponga a prueba al Señor lo que dijo allá en Malaquía. Probadme en esto ahora. Veamos si es que no hay bendición. Entonces, el levita como este grupo, fíjese, el Señor dice, estos reciben de la generosidad. Y el que da, recibe de la generosidad del Señor. Así que es un tema precioso el diezmo, es un tema hermoso, es una experiencia, amén, es una experiencia increíble. El Señor no falla. Se lo digo yo por experiencia, no por otra cosa. Hay que vivirlo, no se lo puedo explicar, hay que vivirlo. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos has permitido, Señor, poder estudiar tu palabra, comprender. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que tú bendigas la obra de sus manos, que bendigas sus mesas, sus alacenas, que nunca falte la provisión. Si alguno de mis hermanos está pasando por alguna provisión difícil, Señor, que tú puedas proveerle, sin importar el lugar donde estén, sin importar el país o la ciudad. Señor, bendice a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y recuerde que tenemos nuestro servicio este domingo a las 8:30 de la mañana. Dios les bendiga.